Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Personal sanitario y no sanitario del SAS. Volumen 1. Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención Riesgos Laborales. Derechos y obligaciones. Consulta y participación de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud. Las unidades de prevención en los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones profesionales. Control de situaciones conflictivas. 1. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención Riesgos Laborales, Derechos y Obligaciones. Consulta y participación de los trabajadores. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, tiene como objetivo promover la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Recoge el mandato del artículo 40,2 de la Constitución española, que encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Esta ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. Para el cumplimiento de dichos fines, la presente ley regula las actuaciones a desarrollar por las administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. Capítulo 1. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. Artículo 2. Objeto y carácter de la norma. 1. La presente ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. A tales efectos, esta ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. Para el cumplimiento de dichos fines, la presente ley regula las actuaciones a desarrollar por las administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. Artículo 3. Ámbito de aplicación. 1. Esta ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente ley o en sus normas de desarrollo.
ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica. Cuando en la presente ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de esta ley, y de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios. 2. La presente ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan, en el ámbito de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. No obstante, esta ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. 3. En los centros y establecimientos militares, será de aplicación lo dispuesto en la presente ley, con las particularidades previstas en su normativa específica. En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente ley aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. 4. Suprimido por el apartado 1 del artículo 1 del RD. Ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. BOE 8 de septiembre. Vigencia, 9 de septiembre de 2022. Se modifican los apartados 1 y 2, por la disposición final 2,1 de la Ley 31/2006, de 18 de octubre. Ref. BOE 2006. Artículo 4. Definiciones. 1. Prevención es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 2. Riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 3. Daños derivados del trabajo, las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 4. Riesgo laboral grave e inminente, aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente, cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata. 5. Los procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos, aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 6. Equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 7. Condición de trabajo, cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición. A las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
B. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. C. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados. D. Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. 8. Equipo de protección individual. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador, para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 1,1. Derechos y obligaciones. Capítulo 3. Derechos y obligaciones. Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia, de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo 4 de esta ley. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva, con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes, y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior, a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención, complementarán las acciones del empresario sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Se modifica el apartado 2 por el art. 2,1 de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. Ref. BOEA 2003 a 22.861. El art. 15 de la Constitución Española establece el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y el artículo 40,2, el deber que tienen los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. El Estatuto de los Trabajadores impone como una condición de la relación de trabajo el derecho que tienen los trabajadores a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene, e incluso a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, pone de manifiesto en su artículo 14 el derecho que tienen los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como el deber del empresario de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales. Según se establece la ley, forman parte del derecho de los trabajadores. Ser informados y formados en materia preventiva, art. 18 y 19. Ser consultados y participar en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos, art. 18 y 34. Poder interrumpir la actividad en caso de riesgo grave e inminente, art. 21. Recibir una vigilancia de su estado de salud, art. 22. Además, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Art. 2. Conforme a los principios generales de la prevención. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. Por otro lado, el artículo 29 de la LPRL, Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos dice: corresponde a los trabajadores velar según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su seguridad y su salud, y por las de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones que reciban del empresario. Los profesionales, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular utilizar correctamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en las máquinas, aparatos, herramientas, instalaciones, etc., relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informar de inmediato a su superior jerárquico y a los trabajadores designados para realizar actividades preventivas, o en su caso al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que a su juicio entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente, con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Cooperar con el empresario y con los trabajadores que tengan encomendadas funciones específicas en materia preventiva, para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. El incumplimiento de las obligaciones por parte de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales tendrán la consideración de incumplimiento laboral según el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto Marco, que es aquel que regula las relaciones del personal estatutario, establece también como faltas el incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Así tenemos: falta muy grave: la negativa expresa a hacer uso de los medios de protección disponibles y seguir las recomendaciones establecidas para la prevención de riesgos laborales, así como la negligencia en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo por parte de quien tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir, o de establecer los medios adecuados de protección. Falta grave: la negligencia en la utilización de los medios disponibles y en el seguimiento de las normas para la prevención de riesgos laborales, cuando haya información y formación adecuadas y los medios técnicos indicados, así como el descuido en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo por parte de quien no tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir, o de establecer los medios adecuados de protección. Falta leve: el descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud. 1,2. Consulta y participación de los trabajadores. Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con a los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto, como a cada tipo de puesto de trabajo o función. B. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. C. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente ley. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes. No obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 2. El empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 5 de la presente ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación previstos en el capítulo 5 de esta ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa. Capítulo 5. Consulta y participación de los trabajadores. Artículo 33. Consulta de los trabajadores. 1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a la planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. B. La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. C. La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. D. Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18, apartado 1 y 23, apartado 1 de la presente ley. E. El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. F. Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. 2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con dichos representantes. Artículo 34. Derechos de participación y representación. 1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa, en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de trabajo que cuenten con 6 o más trabajadores, la participación de estos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo. 2. A los comités de empresa, a los delegados de personal y a los representantes sindicales, les corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes. 3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las administraciones públicas con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva, en los términos previstos en la Ley 7/1990,
de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y centros. Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios. En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen en esta ley a los delegados de prevención y a los comités de seguridad y salud. B. Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la función de participación en materia preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en función de las características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. C. Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto. D. Con carácter general, se constituirá un único comité de seguridad y salud en el ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que estará integrado por los delegados de prevención designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el personal laboral, y por representantes de la Administración en número no superior al de delegados. Ello no obstante, podrán constituirse comités de seguridad y salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen. Artículo 35. Delegados de prevención. 1. Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 2. Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala. De 50 a 100 trabajadores, 2 delegados de prevención. De 101 a 500 trabajadores, 3 delegados de prevención. De 501 a 1000 trabajadores, 4 delegados de prevención. De 1001 a 2000 trabajadores, 5 delegados de prevención. De 2001 a 3000 trabajadores, 6 delegados de prevención. De 3001 a 4000 trabajadores, 7 delegados de prevención. De 4001 en adelante, 8 delegados de prevención. En las empresas de hasta 30 trabajadores, el delegado de prevención será el delegado de personal. En las empresas de 31 a 49 trabajadores, habrá un delegado de prevención que será elegido por y entre los delegados de personal. 3. A efectos de determinar el número de delegados de prevención, se tendrán en cuenta los siguientes criterios. A los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año, se computarán como trabajadores fijos de plantilla. B. Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada 200 días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los delegados de prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores. Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta ley a los delegados de prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden,
Competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Igualmente, en el ámbito de las administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los delegados de prevención, y acordarse que las competencias que esta ley atribuye a estos puedan ser ejercidas por órganos específicos. Artículo 36. Competencias y facultades de los delegados de prevención. 1. Son competencias de los delegados de prevención: a colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. B. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. C. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley. D. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta ley, no cuenten con comité de seguridad y salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquel en la presente ley serán ejercidas por los delegados de prevención. 2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los delegados de prevención, estos estarán facultados para acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta ley, a los inspectores de trabajo y seguridad social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. B. Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, solo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. C. Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores, una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. De recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste, procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta ley, en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Realizar visitas a los lugares de trabajo, para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. F. Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. G. Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 3. Los informes que deban emitir los delegados de prevención a tenor de lo dispuesto en la letra C del apartado 1 de este artículo, deberán elaborarse en un plazo de 15 días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión. 4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el delegado de prevención, a tenor de lo dispuesto en la letra F,
del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención. 1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores. El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra E del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras A y C del número 2 del artículo anterior. 2. El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia, y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención. 3. A los delegados de prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto al sigilo profesional, debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 4. Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención se entenderá referido en el caso de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas, a la regulación contenida en los artículos 10, párrafo 2 y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas. Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud. 1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención, de la otra. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, participarán con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el comité. 3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un comité intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias. A participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, la elección de la modalidad organizativa de la empresa, y en su caso,
La gestión realizada por las entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado la realización de actividades preventivas. Los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención, a que se refiere el artículo 16 de esta ley, y proyecto y organización de la formación en materia preventiva. Letra A. Del número 1 del artículo 39 redactada por el número 8 del artículo 8 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes, para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 23 de diciembre. Vigencia. 27 de diciembre de 2009. B. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: a conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. B. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención en su caso. C. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. D. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley respecto de la colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud, o en su defecto, de los delegados de prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos comités, u otras medidas de actuación coordinada. 2. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud. Las unidades de prevención en los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. La voluntad del Gobierno de la Junta de Andalucía se puso de manifiesto con la publicación del Decreto 117/2000, de 11 de abril, por el que se crean los servicios de prevención de riesgos laborales, para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. En su artículo 2,2, prevé la constitución de unidades de prevención para atender los riesgos laborales del sector sanitario, que se establece mediante la Orden de 11 de marzo de 2004, conjunta de las Consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud, por la que se crean las unidades de prevención en los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Artículo 1. Objeto. Por la presente orden se establecen los criterios organizativos para la constitución de las unidades de prevención propias en los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, a fin de promover la mejora de las condiciones de trabajo y obtener un nivel eficaz de protección de sus trabajadores con relación a los riesgos derivados del trabajo. Artículo 2. Constitución y ámbito funcional de las unidades de prevención. 1. A los solos efectos de la organización y gestión de la prevención de riesgos laborales en sus centros asistenciales, el ámbito territorial del Servicio Andaluz de Salud se divide en demarcaciones geográficas denominadas áreas de prevención de riesgos laborales, las cuales figuran en el anexo. 2. En cada una de las citadas áreas, se constituirá una unidad de prevención integrada por el conjunto de medios materiales y humanos necesarios para realizar las actividades preventivas, a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de sus trabajadores, asesorando y asistiendo a sus órganos de dirección, a sus representantes y a sus órganos de representación especializados. 3. Las unidades de prevención, atendiendo a las actividades preventivas asumidas, se clasificarán en los niveles que a continuación se señalan y se crearán en los siguientes ámbitos. A. Unidades de prevención de nivel 1. En las áreas de prevención del apartado I del anexo. Se ubicarán en los distritos de atención primaria que en el mismo se indican. B. Unidades de prevención de nivel 2.
en las áreas de prevención que se citan en el apartado 2 del anexo, y se ubicarán en el hospital que figura en el mismo. C. Unidades de prevención nivel 3. En las áreas de prevención definidas en el apartado 3 del anexo, y se ubicará en el hospital que en el mismo se cita. Atendiendo a su nivel funcional contarán como mínimo, con la siguiente estructura. A. Unidades de prevención nivel 1. Integran las especialidades disciplinas preventivas de medicina del trabajo, 1 médico, y de seguridad en el trabajo, 1 técnico de nivel superior. Además contarán con un ATS de empresa. B. Unidades de prevención nivel 2. Integran las especialidades disciplinas preventivas de seguridad en el trabajo e higiene industrial. Cada una de ellas será desempeñada por un técnico de nivel superior. C. Unidades de prevención nivel 3. Integran las especialidades disciplinas preventivas de seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada, que serán desempeñadas cada una de ellas por un técnico superior. Además, la ergonomía y psicosociología aplicada contará con el apoyo de un técnico de nivel intermedio. Cada unidad de prevención dependerá directamente de la dirección gerencia del hospital o de la dirección del distrito de atención primaria en que la misma se ubica. Dichos órganos de dirección ejercerán, entre otras, las siguientes funciones. A. Definir el ámbito de responsabilidad e implantar la unidad de prevención. B. Dotar a la unidad de prevención de los medios necesarios y determinar la ubicación física de la misma, de acuerdo con las instrucciones que dicte la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, en coordinación, en su caso, con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. C. Conocer los riesgos y adoptar las decisiones sobre las actuaciones y medidas de prevención de riesgos laborales en los centros que directamente dependan del mismo. Igualmente habrán de informar de dichos extremos, a través de la unidad de prevención, a los órganos de dirección de los centros integrantes del área de prevención. De conocer y aprobar el informe anual de la unidad de prevención. El nombramiento, de conformidad con el procedimiento reglamentario de la persona que deba asumir la jefatura de la unidad de prevención. De entre estos profesionales integrantes de cada unidad de prevención que desempeñan actividades preventivas de nivel superior, se designará aquel que asumirá la jefatura de la misma, y que desempeñará, entre otras, las siguientes funciones. Dirigir las actividades de los componentes de la unidad de prevención específica. Asumir ante la autoridad laboral la responsabilidad en relación con el desempeño de las funciones preventivas encomendadas a la unidad, así como la coordinación con el correspondiente Servicio Provincial de Prevención. Promover la actuación coordinada con todas aquellas disciplinas o especialidades existentes en los centros y que resulten necesarias para el desarrollo de las funciones de evaluación de riesgos, planes de prevención, diseño preventivo de puestos de trabajo y formación de los trabajadores. En función de la actividad preventiva asumida, cada una de las unidades contará además con la infraestructura y los medios adecuados a sus cometidos. Artículo 3. Constitución de la Unidad de Coordinación de la Prevención. En el Servicio Andaluz de Salud, como órgano de gestión de la prevención, se constituirá la Unidad de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Dirección General de Personal y Servicios y compuesta por personal en posesión de la certificación de nivel superior en prevención de riesgos laborales, o por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada para llevar a cabo la vigilancia y control de la salud de los trabajadores de los centros asistenciales. Artículo 4. Funciones de la Unidad de Coordinación de la Prevención. Sin perjuicio de las funciones de coordinación atribuidas por el artículo 4,3 del Decreto 117/2000, de 11 de abril, a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, la Unidad de Coordinación asumirá en el ámbito de los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud las siguientes funciones. A. Conocer y, si resulta preciso por las características que concurran, informar sobre el mapa de riesgos del ámbito de la comunidad autónoma.
B. Intervenir en la elaboración de los planes y programas de prevención que se estimen convenientes, así como en la propuesta de planes de formación adecuados en materia preventiva. C. Implantar protocolos de procedimientos unificados en materia de salud laboral. D. Coordinar un sistema regional de información y documentación en materia de prevención de riesgos laborales. E. Elaborar y aprobar la memoria anual del Servicio Andaluz de Salud en materia de prevención de riesgos laborales. F. Coordinar, informar y dar apoyo técnico a las unidades de prevención. G. Proponer a la Dirección General de Personal y Servicios modificaciones en la organización de las unidades de prevención establecidas en el anexo. H. Informar y solicitar a la Consejería de Salud y a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico la información que fuera precisa sobre las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, a fin de conseguir la necesaria coordinación en las mismas. Artículo 5. Dependencia de las unidades de prevención. 1. Los centros asistenciales en los que se ubiquen las unidades de prevención asumen entre sus funciones la de prestar a todos los demás centros del área de prevención la asistencia y asesoramiento que la misma tiene encomendada para la adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 2. Cada unidad de prevención dependerá directamente de la Dirección Gerencia del Hospital o de la Dirección del Distrito de Atención Primaria en que la misma se ubica. Dichos órganos de dirección ejercerán, entre otras, las siguientes funciones: a. Definir el ámbito de responsabilidad e implantar la unidad de prevención. B. Dotar a la unidad de prevención de los medios necesarios y determinar la ubicación física de la misma, de acuerdo con las instrucciones que dicte la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, en coordinación, en su caso, con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. C. Conocer los riesgos y adoptar las decisiones sobre las actuaciones y medidas de prevención de riesgos laborales en los centros que directamente dependan del mismo. Igualmente habrán de informar de dichos extremos, a través de la unidad de prevención, a los órganos de dirección de los centros integrantes del área de prevención. De conocer y aprobar el informe anual de la unidad de prevención. El nombramiento, de conformidad con el procedimiento reglamentario de la persona que deba asumir la jefatura de la unidad de prevención. Artículo 6. Organización y medios de las unidades de prevención. 1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 117/2000, las unidades de prevención podrán integrar las 4 especialidades y disciplinas correspondientes a la prevención de riesgos laborales, pero atendiendo a su nivel funcional contarán como mínimo con la siguiente estructura. A. Unidades de prevención nivel 1. Integran las especialidades disciplinas preventivas de medicina del trabajo, 1 médico, y de seguridad en el trabajo, 1 técnico de nivel superior. Además contarán con un ATS de empresa. B. Unidades de prevención nivel 2. Integran las especialidades disciplinas preventivas de seguridad en el trabajo e higiene industrial. Cada una de ellas será desempeñada por un técnico de nivel superior. C. Unidades de prevención nivel 3. Integran las especialidades disciplinas preventivas de seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada, que serán desempeñadas cada una de ellas por un técnico superior. Además, la ergonomía y psicosociología aplicada contará con el apoyo de un técnico de nivel intermedio. 2 de entre estos profesionales integrantes de cada unidad de prevención que desempeñan actividades preventivas de nivel superior, se designará aquel que asumirá la jefatura de la misma, y que desempeñará, entre otras, las siguientes funciones. Dirigir las actividades de los componentes de la unidad de prevención específica. Asumir ante la autoridad laboral la responsabilidad en relación con el desempeño de las funciones preventivas encomendadas a la unidad, así como la coordinación con el correspondiente Servicio Provincial de Prevención. Promover la actuación coordinada con todas aquellas disciplinas o especialidades existentes en los centros y que resulten necesarias para el desarrollo de las funciones de evaluación de riesgos, planes de prevención, diseño preventivo de puestos de trabajo y formación de los trabajadores.
En función de la actividad preventiva asumida, cada una de las unidades contará además con la infraestructura y los medios adecuados a sus cometidos. Artículo 7. Funciones de las unidades de prevención. 1. Las unidades de prevención asumirán las funciones que se derivan de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento de los Servicios de Prevención en función de las especialidades y disciplinas preventivas que la integran, y del mismo modo y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 117/2000, podrán prestar, en su nivel funcional, su asesoramiento y apoyo en lo referente a la evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. B. El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. C. La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. D. La información y formación de los trabajadores. E. La elaboración de planes y actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia. F. La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. G. La información y asesoramiento a los órganos de participación y representación. Unidad de urgencias. La asistencia de primeros auxilios y urgencias es prestada por la unidad de urgencias que corresponda al centro asistencial en el que el trabajador se encuentre prestando su servicio. Además, existe un registro específico de ella por parte de dicha unidad y una comunicación a los profesionales sanitarios responsables de la vigilancia de la salud del trabajador. Vigilancia de la salud. Las unidades de nivel 1 asumen directamente la vigilancia de la salud de los trabajadores de su área. En las unidades de nivel 2 y 3, la vigilancia y control de la salud es responsabilidad del Servicio de Medicina Preventiva, que coordinará su actividad a través de la Dirección Médica, con la Unidad de Prevención, así como con el Servicio de Protección Radiológica de su ámbito. Delegados de Prevención. Además, usted puede recurrir o contactar con los delegados de prevención que son sus representantes en materia preventiva, cuya función consiste, entre otras, en trasladar a la dirección aquellos aspectos del trabajo que puedan influir en la seguridad y la salud de los trabajadores, ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención, promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la misma, etc. Estos delegados de prevención, junto a representantes de la dirección, forman parte del denominado Comité de Seguridad y Salud, que es un órgano de participación donde tiene lugar la consulta regular y periódica de las actuaciones en materia de prevención de riesgos que se realicen dentro de su centro. 2,1. Riesgos laborales por categorías. En este tema se presenta la información sobre los principales riesgos laborales según las distintas categorías profesionales. Los diversos colectivos de profesionales que trabajan en los centros sanitarios están particularmente expuestos a determinados riesgos según su categoría profesional, especialización o lugar donde ejercen su trabajo. A continuación, procederemos a citar algunos de ellos sin pretender ser exhaustivos. Personal médico. El personal médico está expuesto a contactos eléctricos por manejo de desfibrilador, bisturí eléctrico, equipos eléctricos. Cortes por manejo de instrumentos cortopunzantes. Exposición a agentes biológicos derivados de atención a pacientes transmisores de enfermedades. Exposición a agentes químicos, medicamentos, sustancias anestésicas, etc. Agresión por parte de enfermos o familiares. Factores psicosociales, estrés, carga mental, etc. Debido a fracasos terapéuticos, dificultades diagnósticas, etc. Personal de enfermería. El personal de enfermería está expuesto sobre todo a exposición a agentes biológicos, sobre todo por pinchazos. Exposición a agentes químicos en la administración de medicamentos, limpieza y esterilización de materiales, etc. Contactos eléctricos por manejo de electrocardiógrafos, espirómetros, etc. Contactos térmicos por manipulación de diferente aparataje, autoclaves, etc.
Carga física por manipulación de enfermos. Factores psicosociales, estrés, turnicidad, etc. Agresión por parte de enfermos o familiares. Personal auxiliar. El personal auxiliar de enfermería está expuesto sobre todo a carga física por manipulación de pacientes, de cargas, etc. Cortes por manipulación de elementos punzantes cortantes. Contactos eléctricos por manipulación de aparataje eléctrico. Exposición a agentes químicos, sobre todo mercurio, desinfectantes y antisépticos, etc. Exposición a agentes biológicos por manipulación de pacientes infecto-contagiosos, muestras biológicas, etc. Contactos térmicos, autoclaves, etc. Agresiones. Personal administrativo. El personal administrativo está expuesto sobre todo a carga física, posturas inadecuadas, sedestación prolongada, etc. Exposición a agentes químicos, tóner, tinta de impresoras, etc. Contactos eléctricos. Factores psicosociales, monotonía, repetitividad, etc. Personal celador. El personal celador está expuesto sobre todo a carga física por manipulación de cargas, movilización de pacientes, etc. Exposición a agentes químicos, tóner, tinta de impresoras, etc. Exposición a agentes biológicos por manipulación, muestras biológicas, etc. Contactos eléctricos por manipulación de diferente aparataje. Otros servicios. En cuanto a los riesgos que nos podemos encontrar en los diferentes servicios, podemos citar entre otros. Área de hospitalización. Exposición a agentes biológicos, sobre todo por pinchazos, contacto con enfermos infecto-contagiosos. Carga física por sobreesfuerzos, posturas forzadas por movilización de pacientes. Agresiones de pacientes. Reanimación. Exposición a radiaciones ionizantes por aparato portátil de RX. Contactos eléctricos por monitores desfibrilador. Exposición a agentes biológicos, sobre todo por pinchazos, contacto con enfermos infecto-contagiosos, pequeñas heridas contusas. Exposición a agentes químicos, uso de gases anestésicos. Quirófano. Exposición a radiaciones ionizantes por aparato de endoscopia. Exposición a agentes biológicos, sobre todo por pinchazos, heridas inciso contusas, etc. Con agujas, bisturí, etc. Contactos eléctricos por bisturí eléctrico. Exposición a agentes químicos, uso de gases anestésicos. Explosiones. Esterilización. Contactos térmicos por uso de calor seco, vapor, autoclave. Exposición a agentes biológicos, sobre todo por pinchazos. Exposición a agentes químicos, manejo del óxido de etileno. Sobreesfuerzos en carga y descarga de materiales. Explosiones. Rehabilitación. Carga física por sobreesfuerzos, posturas forzadas e inadecuadas en manipulación de pacientes. Farmacia. Exposición a agentes químicos, fármacos citostáticos. Incendios, depósito de alcohol. Área urgencias. Exposición a agentes biológicos, sobre todo por pinchazos por la atención urgente al paciente, contacto con enfermos infecto-contagiosos. Contactos eléctricos por desfibrilador, en sala de paradas. Agresiones de pacientes o familiares de estos. Rayos 10. Exposición a radiaciones ionizantes. Contactos eléctricos. Exposición a agentes químicos, líquidos de revelado. Laboratorios en general. Cortes por manipulación de cristales. Exposición a agentes químicos, manipulación de reactivos tóxicos y cancerígenos. Exposición a agentes biológicos por muestras de pacientes infecto-contagiosos. Contactos eléctricos por aparataje utilizado. Laboratorio de bioquímica. Exposición a agentes químicos, manejo de productos inflamables, corrosivos y cancerígenos. Exposición a agentes biológicos por contaminación, aerosoles formados en manipulación de muestras. Cortes por usos de instrumentos cortantes. Laboratorio microbiología.
Contactos térmicos en congeladores de bajas temperaturas, por mecheros. Exposición a agentes químicos, reactivos cancerígenos y o abrasivos, uso de productos tóxicos. Exposición a agentes biológicos, centrífugas como fuente de aerosoles. Anatomía patológica. Cortes, heridas incisas en tallaje y autopsias por uso de microtomos. Contactos térmicos por el uso de estufas. Exposición a agentes químicos por uso de ácidos corrosivos, formol, éter, etc. Exposición a agentes biológicos. Manipulación de muestras contaminadas, uso de centrífugas con formación de aerosoles, etc. Servicio de mantenimiento. Contactos eléctricos. Exposición a agentes químicos por uso de líquidos tóxicos, corrosivos, etc. Exposición a agentes biológicos por controlar determinadas instalaciones como climatizadores, bombas de agua, calefacción. Sobreesfuerzos. Caídas a distinto nivel por trabajos con escaleras, en altura, etc. Ruido en salas de calderas. Unidad de limpieza. Exposición a agentes biológicos por heridas inciso punzantes al recoger las bolsas de basura con los restos de atención al paciente. Exposición a agentes químicos por uso de lejías concentradas. Sobreesfuerzos, posturas forzadas. Lavandería. Exposición a agentes biológicos por heridas inciso punzantes al recoger las bolsas de basura con los restos de atención al paciente. Exposición a agentes químicos por uso de lejías concentradas. Sobreesfuerzos, posturas forzadas. Ruido. Condiciones térmicas inadecuadas. Cocina. Contactos térmicos por fogones, hornos, etc. Cortes por manejo de cuchillos o peladora. Caídas por derrames accidentales. Sobreesfuerzo, posturas forzadas. Condiciones térmicas inadecuadas. Ruido. 2,2. Manejo de sustancias biológicas. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. El presente Real Decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, la protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como la prevención de dichos riesgos. 2. Mediante el presente Real Decreto se establecen las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos, debido a la naturaleza de su actividad laboral. 3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado anterior, sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas o específicas previstas en el presente Real Decreto. 4. El presente Real Decreto será aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y medio ambiente. Artículo 2. Definiciones. A efectos del presente Real Decreto se entenderá por agentes biológicos, microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. B. Microorganismo. Toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético. C. Cultivo celular. El resultado del crecimiento in vitro de células obtenidas de organismos multicelulares. Artículo 3. Clasificación de los agentes biológicos. 1. A efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto,
Los agentes biológicos se clasifican, en función del riesgo de infección, en 4 grupos. A. Agente biológico del grupo 1. Aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. B. Agente biológico del grupo 2. Aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. C. Agente biológico del grupo 3. Aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. D. Agente biológico del grupo 4. Aquel que causando una enfermedad grave en el hombre supone un seno peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. Capítulo 2. Obligaciones del empresario. Artículo 4. Identificación y evaluación de riesgos. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, identificados uno o más riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se procederá, para aquellos que no hayan podido evitarse, a evaluar los mismos determinando la naturaleza, el grado y duración de la exposición de los trabajadores. Cuando se trate de trabajos que impliquen la exposición a varias categorías de agentes biológicos, los riesgos se evaluarán basándose en el peligro que supongan todos los agentes biológicos presentes. 2. Esta evaluación deberá repetirse periódicamente, y, en cualquier caso, cada vez que se produzca un cambio en las condiciones que pueda afectar a la exposición de los trabajadores a agentes biológicos. Asimismo, se procederá a una nueva evaluación del riesgo cuando se haya detectado en algún trabajador una infección o enfermedad que se sospeche que sea consecuencia de una exposición a agentes biológicos en el trabajo. 3. La evaluación mencionada en el apartado anterior se efectuará teniendo en cuenta toda la información disponible, y en particular, a la naturaleza de los agentes biológicos a los que estén y puedan estar expuestos los trabajadores y el grupo a que pertenecen, de acuerdo con la tabla y criterios de clasificación contenidos en el anexo segundo. Si un agente no consta en la tabla, el empresario, previa consulta a los representantes de los trabajadores, deberá estimar su riesgo de infección teniendo en cuenta las definiciones previstas en el primer apartado del artículo 3 del presente Real Decreto, a efectos de asimilarlo provisionalmente a los incluidos en uno de los 4 grupos previstos en el mismo. En caso de duda entre 2 grupos, deberá considerarse en el de peligrosidad superior. Ve las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la conveniencia de controlar el agente biológico a fin de proteger la salud de los trabajadores que estén o puedan estar expuestos a dicho agente en razón de su trabajo. C. La información sobre las enfermedades susceptibles de ser contraídas por los trabajadores como resultado de su actividad profesional. D. Los efectos potenciales, tanto alérgicos como tóxicos, que puedan derivarse de la actividad profesional de los trabajadores. E. El conocimiento de una enfermedad que se haya detectado en un trabajador y que esté directamente ligada a su trabajo. F. El riesgo adicional para aquellos trabajadores especialmente sensibles en función de sus características personales o estado biológico conocido, debido a circunstancias tales como patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia. 4. Si los resultados de la evaluación muestran que la exposición o la posible exposición se refiere a un agente biológico del grupo 1, que no presente un riesgo conocido para la salud de los trabajadores, no resultarán de aplicación los artículos 5 a 15 de este Real Decreto. No obstante, se observará lo dispuesto en el apartado 1 de la observación preliminar del anexo V. 5. Si los resultados de la evaluación revelan que la actividad no implica la intención deliberada de manipular agentes biológicos o de utilizarlos en el trabajo, pero puede provocar la exposición de los trabajadores a dichos agentes,
se aplicarán las disposiciones de los artículos 5 al 13 de este Real Decreto, salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario. Artículo 5. Sustitución de agentes biológicos. Teniendo en cuenta la información técnica y científica disponible, el empresario, cuando la naturaleza de la actividad lo permita, evitará la utilización de agentes biológicos peligrosos mediante su sustitución por 3 agentes que, en función de las condiciones de utilización, no sean peligrosos para la seguridad o salud de los trabajadores, o lo sean en menor grado. Artículo 6. Reducción de los riesgos. 1. Si los resultados de la evaluación a que se refiere el artículo 4 pusieran de manifiesto un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores por exposición a agentes biológicos, deberá evitarse dicha exposición. Cuando ello no resulte factible por motivos técnicos, habida cuenta de la actividad desarrollada, se reducirá el riesgo de exposición al nivel más bajo posible para garantizar adecuadamente la seguridad y la salud de los trabajadores afectados, en particular por medio de las siguientes medidas. A. Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilización de medidas técnicas apropiadas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo. B. Reducción al mínimo posible del número de trabajadores que estén o puedan estar expuestos. C. Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación y transporte de los agentes biológicos dentro del lugar de trabajo. D. Adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección individual, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios. E. Utilización de medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación de residuos por los trabajadores, incluido el uso de recipientes seguros e identificables, previo tratamiento adecuado si fuese necesario. F. Utilización de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del agente biológico fuera del lugar de trabajo. G. Utilización de una señal de peligro biológico como la indicada en el anexo 3 de este Real Decreto, así como de otras señales de advertencia pertinentes. H. Establecimiento de planes para hacer frente a accidentes de los que puedan derivarse exposiciones a agentes biológicos. Y verificación, cuando sea necesaria y técnicamente posible, de la presencia de los agentes biológicos utilizados en el trabajo fuera del confinamiento físico primario. 2. La evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 4 deberá identificar a aquellos trabajadores para los que pueda ser necesario aplicar medidas especiales de protección. Artículo 7. Medidas higiénicas. 1. En todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores como consecuencia del trabajo con agentes biológicos, el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para a. Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo. B. Proveer a los trabajadores de prendas de protección apropiadas o de otro tipo de prendas especiales adecuadas. C. Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores, que incluyan productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel. D. Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso. E. Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras de origen humano o animal. 2. Los trabajadores dispondrán dentro de la jornada laboral de 10 minutos para su aseo personal antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo. 3. Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas. 4. El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin.
Cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 5. De acuerdo con el apartado 5 del artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas por el presente Real Decreto no deberá recaer, en modo alguno, sobre los trabajadores. Artículo 8. Vigilancia de la salud de los trabajadores. 1. El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos por exposición a agentes biológicos, realizada por personal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias, en las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones: a. Antes de la exposición. B. A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz. C. Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición similar, una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes biológicos. 2. Los trabajadores podrán solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia de su salud. 3. Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de la vacunación. Cuando los empresarios ofrezcan las vacunas, deberán tener en cuenta las recomendaciones prácticas contenidas en el anexo sexto de este Real Decreto. Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación en relación con otras medidas de preexposición eficaz que permitan realizar una adecuada prevención primaria. El ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente y su aceptación de la misma deberán constar por escrito. 4. El médico encargado de la vigilancia de la salud de los trabajadores deberá estar familiarizado, en la medida de lo posible, con las condiciones o las circunstancias de exposición de cada uno de los trabajadores. En cualquier caso, podrá proponer medidas individuales de prevención o de protección para cada trabajador en particular. 5. Deberá llevarse un historial médico individual de los trabajadores objeto de vigilancia sanitaria. 6. Se aconsejará e informará a los trabajadores en lo relativo a cualquier control médico que sea pertinente efectuar con posterioridad al cese de la exposición. En particular, resultará de aplicación a dichos trabajadores lo establecido en el párrafo E del apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en materia de vigilancia de la salud, más allá de la finalización de la relación laboral. Artículo 12. Información y formación de los trabajadores. 1. Sin perjuicio del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores y los representantes de los trabajadores sean informados sobre cualquier medida relativa a la seguridad y la salud que se adopte en cumplimiento del presente Real Decreto. Asimismo, el empresario tomará las medidas apropiadas para garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación suficiente y adecuada e información precisa basada en todos los datos disponibles, en particular en forma de instrucciones, en relación con a los riesgos potenciales para la salud. B. Las precauciones que deberán tomar para prevenir la exposición. C. Las disposiciones en materia de higiene. D. La utilización y empleo de ropa y equipos de protección individual. E. Las medidas que deberán adoptar los trabajadores en el caso de incidentes y para la prevención de estos. 2. Dicha formación deberá a. Impartirse cuando el trabajador se incorpore a un trabajo que suponga un contacto con agentes biológicos.
B. Adaptarse a la aparición de nuevos riesgos y a su evolución. C. Repetirse periódicamente si fuera necesario. 3. El empresario dará instrucciones escritas en el lugar de trabajo y, si procede, colocará avisos que contengan, como mínimo, el procedimiento que habrá de seguirse. A. En caso de accidente o incidente graves que impliquen la manipulación de un agente biológico. B. En caso de manipulación de un agente biológico del grupo 4. 4. Los trabajadores comunicarán inmediatamente cualquier accidente o incidente que implique la manipulación de un agente biológico a su superior jerárquico directo y a la persona o personas con responsabilidades en materia de prevención en la empresa. 5. El empresario informará inmediatamente a los trabajadores y a sus representantes de cualquier accidente o incidente que hubiese provocado la liberación de un agente biológico capaz de causar una grave infección o enfermedad en el hombre. Además, el empresario informará, lo antes posible, a los trabajadores y a sus representantes de cualquier accidente o incidente grave de su causa y de las medidas adoptadas, o que se vayan a adoptar para remediar tal situación. 6. Los trabajadores tendrán acceso a la información contenida en la documentación a que se refiere el párrafo B del apartado 1 del artículo 9, cuando dicha información les concierna a ellos mismos. Asimismo, los representantes de los trabajadores o, en su defecto, los propios trabajadores tendrán acceso a cualquier información colectiva anónima. A petición de los representantes de los trabajadores o, en su defecto, de los propios trabajadores, el empresario les suministrará la información prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 11. Artículo 13. Consulta y participación de los trabajadores. La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a que se refiere este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 2,3. Higiene de manos. Lavado de manos. Es la eliminación de suciedad y parte de los microorganismos que pueden estar en las manos utilizando agua y jabón, no antiséptico. Higiene de manos. Es la eliminación de microorganismos que contaminan las manos. Se consigue utilizando un producto antiséptico, solución alcohólica o jabón antiséptico. Solución hidroalcohólica. Solución alcohólica diseñada para la reducción del número de microorganismos viables en las manos. Suelen contener etanol o isopropanol al 60 a 90%. Jabón. Jabón ANTIMICROBIANO. Agente antiséptico. Jabón no antiséptico. Es un compuesto que posee acción limpiadora. No contiene antiséptico. Jabón antimicrobiano o antiséptico. Jabón que contiene un agente antiséptico. Agente antiséptico. Sustancias antimicrobianas que se aplican en la piel para reducir en número la flora microbiana presente. Los ejemplos incluyen alcoholes, clorhexidina, clorina, hexaclorofeno, yodo, cloroxifenol, compuestos de amonios cuaternarios y triclosan. Descontaminación de manos. Es la reducción del recuento bacteriano en las manos realizando una frotación antiséptica o un lavado antiséptico de manos. Recomendaciones SAS. ¿Cuándo lavar las manos con agua y jabón no antiséptico? Antes de iniciar la jornada de trabajo y finalizarla. Cada vez que las manos estén visiblemente sucias. Antes y después de comer. Después de ir al cuarto de baño. Después de estornudar, sonarse, etc. Antes y después de preparar, repartir o servir la comida. Recomendaciones SAS. ¿Cuándo realizar higiene de manos? La frotación de las manos con soluciones hidroalcohólicas está recomendada para la descontaminación de las manos para todas las indicaciones clínicas recomendadas por el SAS, que mostraremos a continuación, y es una de las opciones para higiene de manos en cirugía. Si las manos en alguno de estos casos están visiblemente sucias previamente se debe realizar lavado con agua y jabón. ¿Cuándo? Antes de tocar a un paciente. Insertar catéteres vasculares, sondas urinarias, drenajes, etc. Después de
Tener contacto con líquidos orgánicos, secreciones, mucosas, piel no intacta o vendajes de heridas. Tocar la piel intacta de un paciente, PEJ. Tomar el pulso o la presión arterial, levantar un paciente. Pasar de un punto corporal contaminado a uno limpio en un mismo paciente. Utilizar objetos del entorno inmediato del paciente, incluyendo los equipos médicos y material como por ejemplo cuñas. Quitarse los guantes. Otros aspectos de la higiene de manos. Uñas. Mantener el borde natural de las uñas por debajo de 6 milímetros de longitud. No llevar uñas artificiales ni largas. Las áreas subungueales de las manos abrigan altas concentraciones de microorganismos. La laca de uñas saltada puede beneficiar el crecimiento de un gran número de organismos sobre las uñas. Los trabajadores sanitarios que usan uñas artificiales tienen más probabilidades de abrigar patógenos Gram sobre las uñas de sus dedos que los que tengan uñas naturales antes y después del lavado de manos. Joyas. La piel por debajo de los anillos está más altamente colonizada que áreas comparables de la piel en los dedos sin anillos. La concentración de microorganismos se correlaciona con el número de anillos usados. Otras recomendaciones SAS. Uso de guantes. Llevar guantes cuando se pueda contactar con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos, membranas mucosas o piel no intacta. Quitarse los guantes tras atender a un paciente. No usar el mismo par de guantes para atender a más de un paciente. Cambiar los guantes durante el cuidado de un paciente si se va a pasar de tocar un sitio contaminado a tocar uno limpio. No se deben lavar nunca los guantes. No se debe circular con los guantes puestos, para evitar el transporte y la transmisión de gérmenes. Utilidad del uso de guantes. Reducir el riesgo de que el personal adquiera infecciones de los pacientes. Evitar que el trabajador sanitario transmita su flora a los pacientes. Reducir la contaminación transitoria de las manos del personal. Prestar especial atención y cubrir las manos cuando se padezca alguna enfermedad exfoliativa, heridas o dermatitis. El llevar guantes no reemplaza la necesidad de una correcta higiene de manos. Puede darse contaminación al quitarse los guantes. Organización Mundial de la Salud (OMS). Los 5 momentos para la higiene de manos. 1 antes del contacto con el paciente. 2 antes de una tarea aséptica. 3 después de una exposición a fluidos corporales. 4 después del contacto con el paciente. 5 después del contacto con el entorno del paciente. 2,4. La postura. Las posturas forzadas son las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, por ejemplo, flexiones o extensiones. Las posturas que fuerzan y sobrecargan las articulaciones de una manera asimétrica, por ejemplo, los giros, y las posturas que producen carga estática en la musculatura, posturas mantenidas en el tiempo. La postura forzada exige mantener el tronco, las rodillas o muñecas flexionadas y o giradas, además de mantenerlas durante un excesivo tiempo. Las posturas de trabajo inadecuadas son uno de los factores de riesgo más importantes en los trastornos musculoesqueléticos. Sus efectos van desde las molestias ligeras hasta la existencia de una verdadera incapacidad. No solo contribuyen a que el trabajo sea más pesado y desagradable, favoreciendo el cansancio precozmente, sino que a largo plazo puede tener consecuencias más graves sobre los grupos musculares sobre los que recae un mayor esfuerzo. Existen muchas tareas en las que el trabajador debe asumir una postura incorrecta o inadecuada desde el punto de vista biomecánico, que afecta a las articulaciones y a las partes blandas. Existe la certeza de que existe una relación entre las posturas y la aparición de trastornos musculoesqueléticos, pero no se conoce con exactitud el mecanismo de acción. W. Monroe Keyserling. Aunque no existen criterios cuantitativos para distinguir una postura inadecuada, o cuánto tiempo puede adoptarse una postura sin riesgo, es evidente que la postura es un efecto limitador de la carga de trabajo en el tiempo o de la efectividad de un trabajador. Efectos sobre la salud. Las posturas forzadas en numerosas ocasiones
originan trastornos musculoesqueléticos. Estas molestias musculoesqueléticas son de aparición lenta y de carácter inocuo aparentemente, por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño permanente. Se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, sobre todo en tendones, y pueden también dañar o irritar los nervios o impedir el flujo sanguíneo. Son frecuentes en la zona de hombros y cuello. Se caracteriza por molestias, incomodidad, impedimento o dolor persistente en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos, con o sin manifestación física, causado o agravado por movimientos repetidos, posturas forzadas y movimientos que desarrollan fuerzas altas. Aunque las lesiones dorsolumbares y de extremidades se deben principalmente a la manipulación de cargas, también son comunes en otros entornos de trabajo, en los que no se dan manipulaciones de cargas, y sí posturas inadecuadas con una elevada carga muscular estática. Recomendaciones. Es muy importante reducir las posturas forzadas, especialmente en brazos, espalda y cuello. Para ello hay distintas acciones que se pueden llevar a cabo. El espacio de trabajo debe diseñarse para acomodarse a la tarea y a las características del trabajador. La colocación y el diseño del equipamiento deben permitir al trabajador adoptar una postura recta, de frente al área de trabajo, que le permita ver la tarea fácilmente y realizando las operaciones aproximadamente entre la altura de los codos y la cintura. Los movimientos en el trabajo han de realizarse suavemente y sin usar los rangos extremos de las articulaciones, evitando los alcances alejados, desviaciones laterales y giros. Los trabajadores pueden reducir el riesgo asociado a las posturas forzadas siguiendo las siguientes recomendaciones. Mantener ordenadas las zonas de trabajo. Hay que conservar los suelos, habitaciones, estancias y zonas de paso libres de obstáculos y retirar los objetos que puedan causar resbalones o tropiezos. Revisar diariamente el orden y la limpieza del área de trabajo. Antes de comenzar una tarea, hay que planificarla con el objetivo de reducir la necesidad de realizar desplazamientos. Colocar el material necesario lo más cerca posible para evitar al máximo los desplazamientos y facilitar su alcance entre los planos de los hombros y las caderas. Colocar los elementos de trabajo de manera que se eviten los alcances laterales y los giros de tronco o cuello. Por ejemplo, el teclado y el monitor han de estar siempre de frente al trabajador. Esta recomendación funciona también a la inversa. El trabajador ha de procurar colocarse siempre de frente a los elementos de trabajo. Por ejemplo, el hueco de la secadora en la lavandería. En tareas de asistencia, rehabilitación, curas, limpieza, cambio de pañales, etc. Asegurarse de colocar al usuario en una posición en la cama, camilla o butaca que, además de resultar cómoda para él, facilite la realización de la tarea en una postura apropiada y sin necesidad de realizar alcances alejados. Cuando se atiende a personas sentadas en sillones o butacas, considerar la posibilidad de trabajar sentado en un taburete, con ruedas si es posible, con el fin de facilitar el desplazamiento, para evitar la flexión de tronco y cuello. Otro factor de riesgo musculoesquelético es la permanencia de pie durante muchas horas al día, lo que puede repercutir en dolores de piernas y espalda. Para reducir las consecuencias de estar de pie durante muchas horas, es conveniente seguir las recomendaciones siguientes. Evitar la sobrecarga postural estática prolongada apoyando el peso del cuerpo sobre una pierna u otra alternativamente. También es recomendable utilizar un calzado cómodo, que no apriete, cerrado y que sin ser plano, la suela no tenga una altura superior a 5 centímetros aproximadamente, junto con calcetines de hilo o medias que faciliten el riego sanguíneo. Realizar baños cortos con agua fría en los pies o, en su defecto, emplear toallas empapadas en agua fría y polvos de talco. Organización del trabajo. Pausas. Para prevenir las lesiones secundarias al trabajo estático, las pausas han de ser frecuentes y no deben acumularse los periodos de descanso. Son mejores las pausas cortas y frecuentes que las más largas y espaciadas. Durante el descanso es preferible cambiar de postura y alejarse del puesto de trabajo, y si es posible, hacer estiramientos musculares. En general,
Se recomienda realizar un descanso de 10 o 15 minutos cada 2 horas de trabajo continuado. Cambiar de postura. Es bueno intercalar unas tareas con otras que precisen movimientos diferentes y requieran músculos distintos, o facilitar la rotación de los trabajadores. En este sentido, la introducción de la flexibilidad del horario de trabajo a nivel individual contribuye considerablemente. Ejercicios. Puede resultar beneficioso reservar un tiempo de la jornada laboral diaria, por ejemplo 10 minutos para realizar ejercicios de calentamiento y estiramiento. 2,5. Las pantallas de visualización de datos. Introducción. El término pantalla de visualización se refiere a cualquier pantalla alfanumérica o gráfica, es decir, capaz de representar texto, números o gráficos, independientemente del método de presentación utilizado. Las pantallas más habituales en el ámbito laboral son las que forman parte de un equipo informático. Los principales riesgos asociados a la utilización de estos equipos de trabajo son: trastornos musculoesqueléticos, problemas visuales, fatiga mental. La probabilidad de experimentar tales trastornos está relacionada directamente con la frecuencia y duración de los periodos de trabajo ante la pantalla, intensidad y grado de atención requeridos por la tarea, posibilidad de que el operador pueda seguir su propio ritmo de trabajo o efectuar pausas. Clasificación de los trabajadores respecto a las pantallas de visualización de datos, PVD. Trabajadores usuarios de equipos con pantalla de visualización. Si superan las 4 horas diarias de trabajo en frente de PVD. Si superan 20 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos. Los que pueden considerarse excluidos de la consideración de trabajadores usuarios. Si su trabajo efectivo con PVD es inferior a 2 horas diarias. O si su trabajo efectivo con PVD es inferior a 10 horas semanales. Los que con ciertas condiciones podrían ser considerados trabajadores usuarios, si realizan entre 2 y 4 horas diarias. O de 10 a 20 horas semanales de trabajo efectivo con estos equipos. La Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo de 1990, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización. Mediante el presente Real Decreto se procede a la transposición al derecho español del contenido de la Directiva 90/270/CEE antes mencionada. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. Artículo 1. Objeto. 1. El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización. 2. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado anterior. 3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto: a los puestos de conducción de vehículos o máquinas. B. Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte. C. Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público. D. Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo. E. Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas, necesario para la utilización directa de dichos equipos. F. Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla. Artículo 2. Definiciones. A efectos de este Real Decreto se entenderá por: a. Pantalla de visualización. Una pantalla alfanumérica o gráfica independientemente del método de representación visual utilizado. B. Puesto de trabajo. El constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos,
de un programa para la interconexión persona-máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato. C. Trabajador. Cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización. Artículo 3. Obligaciones generales del empresario. 1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización por los trabajadores de equipos con pantallas de visualización no suponga riesgos para su seguridad o salud, o si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. En cualquier caso, los puestos de trabajo a que se refiere el presente Real Decreto deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo del mismo. 2. A efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del apartado anterior, el empresario deberá evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos. La evaluación se realizará tomando en consideración las características propias del puesto de trabajo y las exigencias de la tarea, y entre estas especialmente las siguientes. A. El tiempo promedio de utilización diaria del equipo. B. El tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual. C. El grado de atención que exija dicha tarea. 3. Si la evaluación pone de manifiesto que la utilización por los trabajadores de equipos con pantallas de visualización supone o puede suponer un riesgo para su seguridad o salud, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias para eliminar o reducir el riesgo al mínimo posible. En particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras, o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente.